Mediodía, son las 12, las 11 en Canarias. Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana. COPE, estar informado. Hay miles de personas que están atravesando una situación límite en estos momentos, personas que jamás lo imaginaron, que se ven en situación de supervivencia y de sobreponerse al caos y al desastre de esta tormenta increíble. Hay personas incomunicadas, atrapadas, sin luz, sin agua potable en algunos casos. Hay quien ha tenido la precaución de plantearse estas hipótesis en su vida. Son, por ejemplo, quienes integran la Escuela Española de Supervivencia. Don Ignacio Ortega es presidente de la misma. Don Ignacio, buenos días. Buenos días, Cristina. Ciertamente ustedes viven con esa perspectiva, la de que puede acontecer un cambio climático como el de la nevada extraordinaria del pasado año o de hace 2 años, la posibilidad de un terremoto, una tormenta como la que hemos padecido. Ustedes están al cabo de esto. Nosotros, en la escuela formamos y estudiamos todo tipo de eventos que ponen en riesgo a las personas, desde terremotos, huracanes, todo tipo, incluso este tipo de avenidas, ¿no? Entonces, en la Escuela Española de Supervivencia nos dedicamos a formar a personas a sobrevivir. ¿Qué tipo de personas acuden a la escuela? ¿Son, vamos a ver, personas obsesionadas, un tanto preocupadas de forma anticipatoria, o son personas extraordinariamente cautas, o son personas científicas? No se me ocurre el perfil. Pues mira, el perfil, si te digo la verdad, nosotros ya llevamos 20 y tantos años con la escuela impartiendo cursos. Al principio era un tipo de perfil más relacionado con la montaña, sobrevivir en la naturaleza, etcétera. En los últimos años, entre la dana, la pandemia, el apagón y una serie de eventos que estamos viendo que la supervivencia ya no la vemos en la tele, sino que nos está llamando a la puerta, que nos está afectando, pues tenemos también un tipo de público que son personas que quieren prepararse, que quieren estar precavidas, prevenidas y sobre todo preparadas por si se diera el caso de tener que afrontar una situación de ese tipo. En el caso que nos ocupa, porque alguna vez hemos hablado ya con don Ignacio Ortega y nos ha ido ilustrando sobre los preparativos y la anticipación que se tiene que tener con respecto a estas cosas. En este caso vamos a hablar más bien de quienes se encuentran en este momento con necesidad de algún tipo de consejo. Por ejemplo, personas que estén atrapadas, que se encuentren atrapadas en garajes, en bajos, en locales, y que en estos momentos estén incomunicadas con el exterior, eventualmente y en las mejor de las circunstancias, muy rara desde luego, conectadas por radio. ¿Qué pasos tendrían que seguir para mantenerse vivas? Bueno, si me estás hablando de un tipo de problema de confinamiento, lo primero es mantener la respiración, que no haya gases, e intentar salir de cualquier manera de esa situación, porque claro, nosotros en la escuela formamos a la gente en un concepto que se llama la regla del 3, que es lo que pone en riesgo tu vida, y eso lo estructuramos, por ejemplo, en 3 minutos sin respirar, pues obviamente te mueres, 30 minutos en agua helada también, 3 horas en alta montaña sin abrigo, 3 días sin beber y 3 semanas sin comer. Estás hablando precisamente del fenómeno que más rápidamente puede afectar a una persona en su vida, que es el tema de un espacio confinado. Entonces, mantener la calma, intentar iluminarse, intentar que no haya gases tóxicos e intentar salir de alguna manera, hacer ruido, tocar en las tuberías metálicas para que los equipos de rescate nos detecten. Me está hablando de un caso realmente extremo, Cristina. Me ha dado cierto aliento el hecho de que se puede estar 3 días sin beber en esas circunstancias. Me refiero en caso, por ejemplo, de estar en un compartimento estanco que haya quedado taponado por el fango, pero que permita una cierta deambulación y respiración. Claro, la respiración es el primero de los temas a abordar. Con eso ya contamos. Además es que la muerte sobreviene en unos pocos minutos. Y el tema del agua, que fíjate la dicotomía o la incongruencia, no sé cómo expresarlo. Es decir, mucha agua también produce el problema de que no tenemos agua potable. De hecho, esta mañana he liberado en las redes sociales y en nuestra página web de la Escuela Española de Supervivencia
el temario específico y privado que tenemos los instructores de la Escuela Española de Supervivencia en el apartado de manual para potabilizar agua. Pues nosotros enseñamos a coger agua de la naturaleza, mismo de un charco de los que se han producido en este tipo de avenidas, y explicamos pues 7 u 8, bueno, para que sean de manera fácil de hacer, unas 3 o 4 maneras de potabilizar agua de un charco de los que tenemos allí. Eso es muy importante, por ejemplo, que nos explique, efectivamente. Mira, te lo voy a explicar porque es que considero que esta información es que debería de ser obligatoria hasta en los colegios. Sí, El agua tiene 2 procesos. El primero es el filtrado, porque el agua va a venir súper sucia, con barro, etcétera. ¿Cómo se filtra? Pues se filtra pasándolo varias veces por varios tejidos, porque cada tejido tiene un gramaje y va a limpiar una serie de partículas según su tamaño. Pero ese agua no es potable. Está, digamos, limpia y cristalina relativamente, pero no es potable. ¿Cómo lo tenemos que potabilizar? Pues mira, se puede potabilizar 1 litro de ese agua, le echamos 2 gotas de lejía de uso alimentario, no cualquier lejía sirve, esas que tienen detergente y perfume no sirve, 2 gotas de lejía y el agua esperamos 30 minutos y es potable. Otro método muy efectivo es el método SODIS. El método SODIS está salvando un montón de vidas en África. Consiste en que ese agua que ya tenemos limpia y transparente, pero no potable, la exponemos al sol unas 8 horas en un envase de plástico transparente o de cristal transparente. Los rayos ultravioleta del sol matan el 99,9% de las bacterias. Fíjate, Cristina, que en 30 segundos te he explicado 2 métodos que pueden salvar la vida a muchas criaturas. Y son métodos perfectamente accesibles. En la escuela enseñamos otros muchos más. El manual que hemos liberado, que es el curso de instructores en el apartado de agua, hay 7 métodos más explicados y todos los procesos con el agua, pero fíjate que me has dado tiempo y te lo agradezco a explicar esos 2 métodos tan fáciles y tan asequibles de procesar. Evidentemente, si uno no tiene alimentos, pues no va a tener muchas posibilidades. Sabemos que hay 3 semanas de margen, eso nos da mucha esperanza con respecto a muchos desaparecidos en este desastre, pero los medicamentos pueden resultar absolutamente indispensables. Estoy pensando, por ejemplo, en fracturas que requieran antibióticos, en antipiréticos, si se producen enfriamientos porque uno está en el exterior, en un tejado, etcétera. ¿Qué mensaje podemos transmitir a quienes necesiten medicamentos en esta circunstancia? Bueno, en estas circunstancias tenemos que tener en cuenta que, aunque ha sido un colapso bastante importante a nivel geográfico, no ha sido un colapso general. Es decir, nosotros tenemos unos cuerpos de seguridad y policías, guardias civiles, bomberos, el SEREN, que son realmente unos auténticos profesionales, la UME también, que están facilitando el acceso a esas zonas donde están absolutamente incomunicadas. Salvo excepciones, yo no creo que estar 2 o 3 días sin tomarte la pastilla del azúcar o la pastilla del corazón vaya a ser un caso extremo salvo excepciones, digo, ¿no? Es decir, es un tema que no es tan prioritario como el agua o la hipotermia. No sé si sabes, pero te lo comento, que lo que más mata en la montaña, en la naturaleza, no es una caída de un barranco, en fin, sobre todo el tema de la hipotermia. Entonces, la hipotermia ha salido estos días a las informaciones en el sentido de que hay ancianos que han estado muy mojados en los tejados, claro, o que se encuentran cubiertos hasta media pierna en lugares estancos con agua, o personas, etcétera. Estas personas, para hacer frente a la hipotermia, ¿qué pueden hacer? En principio, salir del agua y abrigarse. Es que no hay mucho más remedio. Obviamente no van a disponer de mantas térmicas. Las mantas térmicas son como este papel de aluminio que vemos muchas veces que cubren a las personas que vienen en patera, etcétera. Eso es una necesidad, que cada persona tenga mantas térmicas, y es una necesidad también que cada persona o cada familia tenga una mochila de 72 horas, que está muy bien explicada en nuestra página web de supervivencia.com, es de escuela y luego supervivencia.com, cómo crearla, porque he escuchado por los medios de comunicación que muchas de las víctimas se han producido por intentar sacar el coche del garaje.
Sí, muchísimas. Es decir, pensamos en lo material en vez de pensar en nuestra vida. Fíjate. Bueno, lo que pasa es que ahí hay un pensamiento lógico, en el sentido de que eran zonas muy habituadas a las crecidas y avenidas de agua que no habían sido avisadas de que se trataba de una tormenta diferente y que ya estaban habituadas a sacar los coches de los garajes con celeridad para salvarlos. En este caso, pero estábamos hablando de un nivel de alerta rojo, con una dana que creo que... No, pero si es que en muchos casos no había ni alerta. No había ni alerta. Problema, bueno, pues claro. eso sí que es un problema que habrá que abordar de alguna manera. Lo que también te quiero comentar es que nosotros en la Escuela Española de Supervivencia decimos que ¿cuál es la mejor supervivencia? La que no se tiene, Cristina, la que no se tiene. Y para preverla, para no tenerla, hay que prever las situaciones. Si tú te estás comprando una casa, yo antes de comprarme una casa preguntaría a los abueletes del pueblo si históricamente han tenido eventos de este tipo. Obviamente no serían tan desastrosos como este, pero seguro que los abueletes cada 20 años o cosas así han vivido experiencias traumáticas de este tipo. Entonces tú te tienes que plantear dónde te estás comprando la casa. Y el agua quiere sus caminos. Los valles, los barrancos, todo el paisaje que tú observas en la naturaleza, todo lo ha conformado el agua. Y ahí tendríamos que hablar, si me lo permites, de lo que es la cuenca hidrográfica. Imagínate por un momento la rueda de una bicicleta que tiene radios, ¿no? Bueno, pues esa rueda, esa superficie que tiene dentro es, llamémoslo, una cuenca hidrográfica. Todo el agua que llueve, los barrancos, que serían los radios de esa bicicleta, en un periodo de tiempo unificado, lo concentran todo en el centro de los radios de la bicicleta, ¿me entiendes? Y luego eso produce un pico de avenida que suma el caudal que cada uno de los radios aporta. Entonces, cuando nos compramos una vivienda, tenemos que ver qué tipo de cuenca hidrográfica que recoge agua tenemos encima o por las partes superiores. Porque no es lo mismo una cuenca que, imagínate, un rectángulo que tiene una unidad de alto y 5 o 6 de largo, y es recorrido por un río a lo largo de todo su recorrido. Ahí no se produce un pico tremendo, porque en una unidad de tiempo llega el primer barranco, en otra unidad llega la avenida del segundo barranco. El problema, la muerte aquí, no se ha producido por los 400 litros por metro cuadrado, que sí, por supuesto que sí. Se ha producido porque había un pico donde todas las cuencas hidrográficas recogidas por los pequeños arroyos se han concentrado a la vez en un mismo punto y ha producido un pico de avenida que es el que en 5 minutos ha arrasado todo. No Absolutamente. Sé si me he Aquí en Letour se lo hemos explicado a la gente, ha sido exactamente como lo está haciendo usted. Le quería hacer una última pregunta, por mor del tiempo radiofónico, no podemos extendernos más. Hay muchas personas que estamos viendo que se están desplazando a pie para ayudar, concretamente en la zona cero de Valencia, Paiporta, Chivas, etcétera, acuden los voluntarios. ¿Qué deberían de llevar a estos lugares? ¿Qué se debe incluir en un kit de supervivencia para acudir en ayuda de la gente? Pues deben de incluir las 4 patas de la supervivencia, que es el agua, capacidad de hacer fuego, el refugio, que sería manta térmica o algo para abrigarse, y algo de alimentación, porque ahora mismo los servicios lógicos de infraestructura se están recuperando poco a poco, pero sobre todo el tema del agua. Y luego ya, pues bueno, el desescombro, palas y herramientas de todo tipo. Pero... nosotros, los españoles, estamos emocionados con esto y estamos diciendo que tenemos que apoyar, pero siempre de la mano de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque no podemos ir allí de cualquier manera y sin organización. Entonces, los grupos de voluntarios deben de comunicarse o con Protección Civil o con la Guardia Civil. Efectivamente, y coordinarse, UME, porque puede ser... porque si no va a ser un descontrol. Puede ser mayor obstáculo que ayuda. Es don Ignacio Ortega, de la Escuela Española de Supervivencia, que ciertamente nos hace aprender incluso en estas circunstancias. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Adiós.